Y entonces, ¿qué pasa? ¿Importa o no importa el actuar moral de un escritor para leerlo o no? Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Orfa y hoy tenemos que hablar de algo muy importante. En esta ocasión vamos a hablar de Elena Garro, Octavio Paz y un personaje muy olvidado en esta ecuación, Elena Paz Garro. Aviso de disclaimer, la información que te presento en este video está tomada del libro Memorias de Elena Paz Garro como un acto de justicia porque siempre es necesario e importante darle la voz a las víctimas. Igual y ya sabes por dónde va este tema. La cultura de la cancelación, ¿te suena? Todos conocemos ya la cultura de la cancelación, es no consumir aquello que es producto de un creador cuya conducta nos resulta inaceptable. Ya te mencioné 3 nombres actualmente, entonces estarás sabiendo a quién me refiero. Y por supuesto que hay temas que no nos interesa ni leer, como seguramente te habrás enterado de un libro asqueroso que se publicó en semanas anteriores y que carecía de propuesta artística, carecía de propuesta estética, carecía de cualquier forma de lenguaje propositiva. Era simplemente una historia de esa horrible palabra que empieza con y que termina, ya sabemos, con filia. Ese libro obviamente es un material que puede ejemplificar muy bien aquello que no nos interesa, pero no es a lo que me estoy refiriendo en este momento. A lo que me estoy refiriendo con el tema de la cultura de la cancelación y cómo puede resultar un peligro es, por ejemplo, esta frase que utilizan algunos colectivos para decir, no vamos a leer señoros. La palabra es chistosa, ya sé. Nos puede causar mucha risa, pero el tema no es de risa. Generalmente excluir a los señores de las lecturas que hacemos implica, si nos vamos solamente a la literatura mexicana, eliminar, si nos ponemos generosos, al 70 u 80% de la literatura del siglo pasado. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y muchas mujeres estamos escribiendo, pero en el siglo pasado, tanto el acceso a la educación como la cultura no permitía que las mujeres se dedicaran tanto a la escritura. No significa que en el siglo pasado no había mujeres escribiendo, tampoco significa que no había mujeres talentosas, pensantes, con muchas cosas que decir. Significa que las mujeres, por más pensantes que fueran, no siempre tenían acceso a la escritura. Para empezar, no todas tenían acceso a la alfabetización porque se creía que la educación femenina era un despropósito. ¿Para qué educar a una mujer si su posición estaba solamente en el hogar? Era lo que se creía en el siglo pasado. Y nuestras madres y nuestras abuelas desafortunadamente lo vivieron. Mujeres con grandes ideas, con voces potentes, con temas que desarrollar, no fueron escuchadas, no fueron leídas. Y las que tuvieron acceso a la escritura no siempre fueron publicadas. No siempre. Tener acceso a la escritura no significa tener acceso a la publicación en automático. Por eso, las escritoras que nos han llegado del siglo pasado para acá
son relativamente pocas. Y si vamos a excluir a los hombres de la literatura mexicana del siglo XX, nos quedamos con una literatura mexicana muy pobre en números, alta en calidad, rica en calidad, pero pobre en números. Aquí tengo que hacer una pausa para mencionar a la doctora Liliana Pedrosa, quien es la precursora del rescate de los nombres y la obra de cientos de escritoras mexicanas que hubieran quedado en el olvido de no ser por su gran labor. Con su proyecto Catálogo del Cuento Mexicano, la doctora Pedrosa ha dado con más de 880 autoras, más de 1590 libros escritos por mujeres y más de 250 antologías donde hay participación femenina. Como comentaba hace un momento, el acceso a la escritura para las mujeres no fue fácil y de muchas de las que sí tuvieron este acceso solo tenemos noticia gracias a investigadores incansables como la doctora Pedrosa. Continuar con esta tendencia de cancelación a escritores solamente por el hecho de ser hombres hace que nos perdamos a José Carlos Becerra, Juan José Arriola, otro funado, Carlos Fuentes, Octavio Paz. Y aquí ya vamos entrando en tema. Amo el sonido del tren. Pocas cosas amo tanto como el sonido del tren. Perdón que me distraiga. Amo el sonido del tren. Mucho, pero mucho, mucho. Volviendo al tema. No leer al señoro por excelencia implica que nos perdamos de la literatura del Premio Nobel mexicano. Implica que nos perdamos de la voz de un gran ensayista, de un gran poeta, de un gran crítico que nos da una visión de México totalmente rica y que nos da también, que nos proporciona experiencias estéticas que no nos va a dar ningún otro escritor. ¿Por qué se deja de leer a Octavio Paz? Por sus problemas con Elena Garro. Y aquí viene el enfrentamiento. Se dice, no lo queremos leer por malo, no lo queremos leer por abusivo, no lo queremos leer porque anuló a Elena, no lo queremos leer porque la dejó desprovista los últimos días de su vida, porque se divorció de ella, porque la hizo casarse a la fuerza. Paréntesis. Elena Garro solía decir que ella no sabía que se estaba casando, que a ella nada más la llevaron y que ella creía que era una boda de kermés, creía que estaba jugando. Ajá. Una de las mentes más brillantes no solo de México, una de las mentes más brillantes que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, no sabía que se estaba casando, pensaba que era un juego. Ajá. Pues bueno, existe este enfrentamiento. ¿Por qué? Porque a los mexicanos nos encanta la telenovela. Existe el enfrentamiento y no te estoy diciendo que Octavio Paz es una buena persona, que fue siempre fiel en su matrimonio, que no fue abusivo, que fue buen padre, que fue buena persona. Eso ya lo dije, ¿verdad? Es que no sé qué cosas decir buenas de Octavio Paz respecto a su persona. No estoy diciendo nada bueno respecto a su persona. Pero checa. Tampoco estoy diciendo nada bueno respecto a la persona de Elena Garro. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Importa o no importa el actuar moral de un escritor para leerlo o no? Si decimos, no vamos a leer a Octavio Paz porque fue mala persona, tampoco vamos a leer a Elena Garro. Te decía, aquí en la ecuación
Hay alguien que resultó muy ignorado durante muchos años y obviamente me estoy refiriendo a Elena Paz Garro. A estos dos seres del inframundo se les ocurrió no solamente juntarse y casarse, sino que tuvieron a bien o tuvieron a mal tener una hija. Y ojo, antes de que me avientes a mí también a la cancelación, no estoy hablando mal para nada de la obra de Elena Garro. Mucha gente dice, ay, pobrecita Elena Garro, la estamos redescubriendo, la estamos leyendo apenas. Esa gente es ignorante porque en realidad tenemos décadas leyendo a Elena Garro. Su valor es incalculable. Ella y Juan Rulfo, discúlpenme colombianos, discúlpenme, pero Elena Garro y Juan Rulfo son los padres del realismo mágico. Y un realismo mágico no solamente previo al de García Márquez, sino también un realismo mágico sumamente inteligente en donde hay metáfora de por medio, psicología muy profunda y conceptos que van más allá del simple, ay, agité una sábana, me fui volando. No. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Elena Garro nos escribe como todo un pueblo se convierte en una piedra y se convierte en la memoria. Esas son ideas complejas. No nada más tocar una cosa y convertirla en algo. Un día hacemos un video de realismo mágico y a ver quién le gana a los mexicanos en el tema. Nadie. Pero les decía, Elena Garro y Octavio Paz tuvieron la grandiosa idea de tener una hija. Si vas a dedicarte al arte, el arte no es cualquier trabajo. El arte no lo dejas en la oficina y te regresas a tu casa a continuar con tu vida. El arte te va a consumir. El arte te va a hacer soñar, comer, pensar, dormir, coger, bañarte en arte. No te va a dar tiempo para más. No te va a dar corazón para más. Tú mismo vas a ser una piltrafa si te entregas al arte. Y si no puedes cuidarte a ti mismo, ¿cómo vas a cuidar a menores? ¿Cómo vas a ser un buen padre o una buena madre? Si te quieres dedicar a la técnica está padre, o sea, si dices, ok, ya sé utilizar este narrador, voy a escribir mi novelita, fregón, escribe lo que quieras. Pero si quieres en serio vivir del arte, incluso habrá épocas en tu vida en que económicamente ni siquiera generes ingresos. No puedes ser tan irresponsable como para ser padre o madre si estás en una situación de inestabilidad. Si no les vas a dar el alma, porque el alma ya se la entregaste al arte. ¿Qué pasó con los hijos de Carlos Fuentes? Nada más digo. Pues bueno, estos dos señoros, Octavio Paz y Elena Garro, tuvieron una hija y podríamos decir, pues es que está increíble, la vida de Elenita Paz, está genial. Viajó por todo el mundo, conoció a la gente más importante de su época, fue educada en los mejores colegios, vivió en las mejores casas, aprendió idiomas, comió en los lugares más exquisitos del planeta. No estaba chido, porque no tenía una madre y no tenía un padre. Tenía dos personas que querían brillar en sociedad, que querían destacar y que estaban consumidos por hacer arte. A Elenita Paz la dejaban rumbada por ahí, donde fuera. El talento no se hereda. Y aparte de tener el peso de tener como padre y madre a los dos grandes genios de la literatura mexicana, eso aplasta muy cañón. Y les decía que el talento no se hereda porque
si tienen tiempo y ganas de echarse un buen chismecito, sin estructura narrativa, sin propuesta artística, sin experiencia estética, aviéntense el libro de Memorias de Elena Paz Garro. Por puro chisme, aviéntenselo. 500 páginas. Y aquí voy a hacer una pausa para leerles algunos fragmentos. Fragmentos que nos muestran a una niña totalmente viviendo en el descuido y en el abandono. Una niña que a los 3 años ya había sido violada y contagiada de gonorrea. Y que eso ni siquiera bastó para que la sacaran de esa casa donde la habían dejado. La habían dejado en casa de su abuela para no tener que hacerse cargo de ella a gusto. Dejen a la niña en casa de la abuela. Es que ahí la vieron. Ay, ¿qué tiene? Pues es que ni modo que la cuidemos nosotros sus papás, ¿verdad? Díganme si eso es ser buena persona. Tener una hija, saber que está siendo maltratada y no solamente no hacer nada al respecto, sino que para empezar, ¿por qué dejas a tu hija en casa de parientes? ¿Por qué te estorba tu hija? ¿No se supone que tuviste una hija para amarla? Afortunadamente solamente tuvieron una. Comienza fuerte la lectura porque justo así empieza el libro. Tendría unos 3 años cuando, en una ocasión, me vi envuelta en una tragedia. Pepe me tomó en brazos y me llevó a casa de mis padres. Yo echaba un líquido verdoso y sangre por mis genitales. Era un domingo y estaba toda la familia Garro, mi tío Albano, el hermano menor de mi madre, entonces muy joven, mi abuelito José Antonio, mi abuela Esperanza y mi tía Deva con Guerrero Galván, su esposo, sin contar a mis papás. Llamaron enseguida al doctor Bucart, un pediatra suizo que se ocupaba de mis primos y de mí, cuando por casualidad yo estaba en casa de mis padres. El doctor se alarmó mucho. Esta niña ha sido violada repetidamente y además tiene una gonorrea ya antigua. Mi abuela Pepa y Pepe quisieron acusar a mi tío Albano. Mi abuelo José Antonio, que pertenecía a la pequeña nobleza asturiana, un señorito digno y con mucha autoridad sobre los seres vulgares, los contuvo. De esta casa no se mueve ningún hombre, dijo con energía. Nos vamos a hacer, todos, la prueba de la gonorrea. Pepe, viéndose atrapado, respondió con cinismo. Es inútil, yo la tengo hace años y es incurable. Y casi corriendo, junto con Pepa se largó de la casa de Saltillo. El imbécil no sabía que ya había cura para la gonorrea. Entonces me quedé con mis padres y recuerdo que mi abuela Esperanza y mi tía Deva me llevaban al consultorio del doctor Bucart. Ahí me sentaban sobre una mesa. Tenía mis genitales desgarrados y el médico me cauterizaba con hierros candentes. Mi llanto era interminable, era algo muy doloroso. Esas visitas y el tratamiento me dejaron estéril. No obstante, tan pronto estuve curada, mi padre me volvió a llevar a vivir a casa de su madre y me volvieron a contagiar la gonorrea. Ni siquiera sé qué agregar. Porque una niña de 3 años vive con sus abuelos y no con sus padres. Y al saber que es víctima de abuso sexual, de violación, las que se encargan de llevarla al médico son la abuela Esperanza y la tía. La madre ni en cuenta, no participa, no se indignan, no acusan legalmente, no proceden. Y en cuanto la niña está curada, para que no sea una molestia, la vuelven a dejar ahí en casa de los abuelos. Entonces, ¿cómo crees que fue la vida de una niña que a los 3 años ya había pasado por las peores atrocidades y que a sus padres no les importó? Dijeron, ay, pues es que ni modo de llevarla con nosotros, ¿verdad? Ni modo de llevarla con nosotros que somos sus papás. Una niña criada como cabra de monte. Dice un pasaje que una vez fue a ofrecer flores a la iglesia, algo así, y enfrente del cura, en lugar de ofrecer las flores,
pues se sentó, se acuclilló y se puso a orinar, así enfrente de todos. Fue una niña sin educación, sin amor, sin cuidados básicos. Y todavía la gente se atreve a enfrentar moralmente a Octavio y Elena, cuando los dos, como personas, fueron una mierda. Mi madre, que nunca había hecho algo por mí, aceptó. Aquí no especifica la autora qué edad tiene, pero habla de que jugaba con un primito y ambos se llevaban de formas sumamente toscas. En otra ocasión, faltó poco para que de un mordisco me arrancara un dedo. Por eso mi abuelo José Antonio no lo podía ver. Decía que era brutal y yo una niña muy fina. Aquel día, en el Palacio de Hierro, avergonzamos tanto a mi madre y a mi tía Deva que se fueron corriendo y nos abandonaron. Los encargados del departamento de juguetes empezaron a vocearlas. Paco, imperturbable, y mi madre llegaron a la iglesia donde un cura gritaba como energúmeno y algunos niños se reían de mí, pues al llegar al altar con mi ramo de rosas, en lugar de dárselo al padre, me puse en cuclillas y oriné el piso, pero a lo grande. Y aquí la autora habla de un castigo corporal que le impuso su madre. Ven aquí, chatita, échate sobre mis rodillas. Obedecí. Rápidamente me subió la falda, se quitó un mocasín de cuero y me golpeó las nalgas hasta hacerme aullar de dolor. Para que aprendas a no desobedecer, es por tu bien, me dijo cuando me soltó. Entre sollozos apenas pude preguntar, ¿pero qué hice de malo? Ella, muy sabia, me contestó, tú sabes. No me volví a escapar nunca en el barco. Insisto, no estoy hablando del arte de ellos, porque son los grandes escritores mexicanos. Hay que leerlos, hay que memorizarlos, hay que copiarlos para aprender algo de ellos, no para plagiarlos. Me refiero a copiarlos a mano y ponerles toda la atención del mundo. Pero como ejemplo de personas, no tienen nada que enseñarle a nadie. Y no me refiero a que tuvieron sus amantes, anduvieron por aquí, por allá, tenían deudas, hacían chismes, eso X. Maltrataron a su hija. La maltrataron a un extremo inconcebible. No nada más Octavio. Los dos la dejaron en el abandono. Ya te enseñé los fragmentos del libro. Y eso es nada más llegando a la página 50. Voy a cerrar con un dato. Elena Paz Garro nació el 12 de diciembre de 1938 y murió el 30 de marzo de 2014 a la edad de 75 años. Checa. 30 de marzo de 2014 muere Elena Paz Garro. Su padre había nacido el 31 de marzo de 1914. Es decir, fallece Elena Paz Garro, aparece en las noticias, porque claro que fue una noticia importante, y al día siguiente es el centenario del nacimiento de su padre. Ni en muerte pudo brillar esta pobre mujer. Ni en muerte pudo tener su momento de fama, porque otra vez llegó el papá a opacarla. Y pues esa fue la historia de Elena Paz Garro, una niña ignorada, una niña abusada, una joven que creció de la misma manera y una mujer adulta que nunca pudo brillar, opacada obviamente por los dos grandes gigantes de la literatura mexicana y que consagró su vida adulta a cuidar a su madre, que para ese entonces obviamente ya estaba loca. Y respecto a lo de la cancelación, vamos a dejar de leer a gente porque
es mala persona, entonces ya no vamos a leer a nadie. Cuídense mucho. Besos. Bye. Te invito a que compartas este video y que me sigas en todas mis redes sociales. Tu apoyo es muy importante para mí y te lo agradezco muchísimo.